Hola, ¿qué tal? Merhaba, soy Alejandra, te doy la bienvenida a mi canal Ale Comenta Series Turcas y este video es de la segunda parte del octavo episodio de la serie Abby, donde te cuento y comento lo que sucedió. Gracias por acompañarme. Sinan va a ver a Magnur a la habitación, se sienta en su cama y le muestra la foto que él tiene guardada de ellos dos cuando eran novios. Sinan le dice, nunca te olvidé, te busqué por todas partes, no pudimos encontrarte, te mandé buscar, pero tu apellido lo cambiaste, dice. Y también un poco que le recrimina con cariño, con amor, pero con tristeza, ¿por qué tú nunca me buscaste a mí? Porque tú sabías dónde estaba yo. Y también Magnur está como conmovida. Dice, ¿por qué nunca me llamaste? Dice, estaba aquí, me habrías encontrado. ¿Por qué te quedaste en silencio? ¿Por qué nos condenaron a este silencio? Y Magnur se empieza a acariciar la barriga, como un gesto como hacen las embarazadas. Y después se la agarra como que hace así, como se agarra la barriga y Sinan está como llorando, dice, no, no te entiendo, y justo llega la nena, que parece que la nena trabaja en esta novela para interrumpir los ellos dos, la hija de Sinan. Y bueno, y la nena, nada, Sinan disimula, no sé qué, y la nena dice que le cae bien ella dice porque no habla, y como que le cae bien por eso, como que es amorosa. Entonces, bueno, Sinan que la sentó en sus piernas a la nena, la acaricia la espalda, y cuando la nena dice cosas lindas de Magnur, Magnur también le pone la mano en la espalda y ahí se tocan las manos con Sinan y como que Magnur hace así, pero hay como un contacto entre ellos dos. Didem, a pedido de Behram, citó a Alten en un lugar, entonces Alten la está esperando, pero cuando ve venir a Behram no entiende nada, entonces Alten dice, voy a gritar, voy a gritar, entonces Behram dice, grita todo lo que quieras, que todo el mundo se entere, con la fantasía de qué mujer se dormía pensando tu marido estos 25 años. Entonces le pregunta a Berram si sabe quién es la mujer sin religión que está en la mansión. Esto de sin religión no sé por qué, lo corroboré que la traducción es esa, pero no entiendo por qué. Entonces cuando le pregunta si sabe quién es, Alten dice, es la hermana mayor de Chala. Entonces Berram dice, eso es otra historia. Es Magnur, el primer amor de Sinan cuando fue exiliado a Van. Van es un pueblo, ¿no? Que de donde eran ellos. El primer amor que dejó atrás. ¿Creíste que la serpiente de Sinan te había elegido? No, su mente siempre estuvo ahí. Después Berram, bueno, por supuesto que Alten queda impactada y como que se queda escuchándolo, y Berram le empieza a hablar del amor de él por Magnur, esos 25 años, lo que Magnur significa para él. Cada vez que habla de Magnur, evidentemente se lo nota que él no está bien de la cabeza. Entonces Alten le dice, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué me cuentas todo esto? Entonces Berram le dice, vamos a ser útiles el uno con el otro, tengo una propuesta. Tienes que traer a Magnur a donde yo te diga, y dice, tú te quedas con tu matrimonio y yo con mi amor. Entonces ahí empiezan a hablar y Alten le dice que ella puede encargarse de los guardias, entonces, pero le pregunta Alten, ¿cómo voy a convencer para sacar a Magnur? Y Bran le dice, solo tienes que mencionar a Chala y, y después le dice, yo te explico el resto. O sea, le va a dar algún tip para que Magnur confíe en ella. Ahí vemos, Alten, o sea, pasamos, Alten entra a la habitación de Magnur, le dice que Chala la llamó para decirle que esa casa ya no es segura y que se tienen que ir, que ella la va a llevar con Chala. Magnur mira para otro lado, como que no dándole corte. Entonces Alten le dice, ¿no me crees? Chala me dijo esto. Vas a jugar piedra, papel o tijera. Entonces Magnur abre los ojos grandes, entonces ahí como que le demuestra confianza. Que este tip se lo dio Behram para que Magnur confiara en ella. Están saliendo de la mansión, como que van a la esquina, doblan
y ahí Magnur ve como la parte de adelante del auto clásico de Tahir, que encima tiene unas flores, porque recordemos que Behram armó todo ese auto para el matrimonio de él con Magnur. Entonces ya cuando ve ese auto ya queda media ahí rara y de repente ve asomarse a Behram y ahí Magnur demuestra que está asustada. Entonces Behram se acerca y le dice: Magi, la razón de mi vida. Maginur se aferra al brazo de Alten, muerta de miedo, y empieza a hacer sonidos y quiere escaparse, pero cuando trata de escaparse, o sea, de correr, Alten la agarra y le pone un pañuelo que se ve que tiene algo porque la duerme. Y Alten le dice que le recuerda a Behram que le prometió que no le iba a hacer daño. Entonces Behram, que solo está mirando a Magnur porque está embobado, que la sostuvo cuando caía desmayada, la mira, la toca, le toca la cara, le dice que imposible que él le haga daño a ella porque es el amor de su vida, o sea, totalmente fuera de sí. Pero embobado, ¿no? De amor, no está fuera así, está fuera de sí, pero diciendo cosas del amor de su vida. Dice: no va a estar en otro lugar más segura que a mi lado. Le besa la frente y se la lleva en andas. Después tenemos otra escena que vemos que se llevan a Melek de nuevo a prisión. Doan está muy mal, por supuesto, y Sinan llama a Doan para decirle que Magnur desapareció y Doan se lo cuenta a Chala. Tenemos a Magnur que despierta, están como en una casa, parece una casa de campo que está con Behram. Por supuesto, Magnur súper asustada. Entonces Behram le dice: no estás viendo un fantasma, soy Verdan. Cuando le dice soy Verdan, ella como que muestra que se asusta, pero no tiene sentido, porque para mí ella ya se había dado cuenta que era Verdan. O sea, no sé, esto me quedó un poco que no terminé de entender muy bien. Seguro le dice Behram: Chala te habló de mí, soy su Behram Abi, o sea, su hermano Behram, cambié mi nombre por culpa de los Hanjoulu, seguro Chala te lo dijo, no soy el asesino de tu padre, no soy el asesino de mi maestro, el asesino es Hanjoulu, no tienes que temer, no te haría daño, te traje aquí para protegerte tanto de Hanjoulu como de Shimshek. Y Magnur cada vez que lo ve más cerca está más muerta de miedo y lo único que se pasa diciendo Behram es que yo no maté al maestro, yo no maté a tu padre, como él siempre cree que una vez que Magnur tenga claro que él no mató a su padre, Magnur lo tiene que querer. Behram insiste: yo no lo maté, te iba a mostrar las pruebas, pero Shimshek me las quitó. Y ahí Behram hace ruido con las llaves, esas que tiene, que es lo que a ella la pone mal, porque ella recuerda ese ruido de las llaves cuando él cerró la puerta en la granja donde vivían y que quiso abusar de ella. Entonces, cuando hace ese ruido, viene ese recuerdo, y ahí Behram le dice: ¿Tenés miedo a esto? No, Magnur, por favor. Él está todo conmovido de tenerla ahí, ¿no? No, Magnur, ¿cómo vas a tener miedo? Entonces le empieza a explicar cada llave de qué es. Y el loco, pobre porque está mal de la cabeza, cada llave pertenece a una propiedad que dice que es de ella. Tú querías tener una casa, no sé, dice un lugar, y dice: esta llave es de esa casa. Tú querías tener no sé qué, o soñabas con no sé qué, esta llave es de esto. Todo lo que le va mostrando, incluso una llave abre como una casilla y ahí sale el gato blanco. Entonces le dice: algodón, es algodón. Y ella como que al principio sonríe un poco, pero claro, ¿qué pasa? Este era el gato que ella se le había muerto cuando era jovencita. También se da cuenta del nivel de locura de este hombre que le presenta a ese gato como si fuera el gato que a ella se le murió. Behram le apoya la cabeza en la falda de Magnur y Magnur ahí como que enloquece y quiere escaparse, pero Behram la agarra, no la deja ir, pero la trata, o sea, la trata con mucho cariño, o sea, obviamente no la quiere dejar ir, pero no es que la maltrata. A todo esto, Dogan está en la mansión interrogando a todos los hombres, furioso. Sinan también se muestra furioso por lo que pasó, que desapareció Magnur. Y Doan dice que está la familia reunida, que cree que esto fue obra de Shimshek. Y entonces Gulushan dice: Shimshek, dice Gulushan, y se mira con Sefá,
porque son los únicos que saben de esta historia de su diálogo con ese tal Shimshek. Y también Gulshan sabe que Shimshek fue el que planeó todo lo de Melek. Entonces, Alten está ahí, pero se hace la distraída. Y Sinan acusa abiertamente a Lamia Sultán de haberlo hecho. Y dice, eh, Lamia dice ¿por qué le haría algo a esa mujer? Porque ella no tiene idea. Y Sinan le grita que seguro la reconociste cuando la viste. Y Doana intenta como callarlo, porque estaba alargando mucha información. Pero Sinan dice, es Magnur, es Magnur. Y ahí Lamia se le abren los ojos así. Y Sinan dice, es Magnur, mi primer amor. Y todos se miran, que nadie entiende nada. Y Alten se hace la sorprendida, parece, porque vuelvo al punto que esta actriz, de verdad, tiene tanto botox que ya no, es difícil reconocer sus expresiones. Lamia como que exclama, Magnur, pero es una pregunta, exclamación. Entonces Sinan le grita, sí, seguro la reconociste y la llevaste a alguna parte. Y Lamia sigue preguntando, ¿esa chica es Magnur? Y mira a Chala sorprendida y le dice, ¿Magnur es tu hermana? Entonces ustedes son las hijas del maestro Yusuf. Y Chala la mira pero no le responde. Y Gulshan, Sefa y Alten, toda esta parte no la entienden, porque no saben toda esta historia. Ahí están los tres que están perdidos. A todo esto Didem está con Gencho llama a Berram y Berram le dice que va a estar fuera, o Berram llama a Gencho, no lo sé, no me acuerdo esa parte. Pero Berram le dice, voy a estar fuera por unos días, quedas a cargo de todo, y le dice que está con Magnur. Y Gencho menciona en voz alta, dice, con Magnur, y Didem como que se altera. Entonces, Berram le dice a Gencho, voy a estar de luna de miel, y mientras está diciendo esto, le está poniendo gotas en un vaso con algo, un vaso con un líquido, y está poniendo gotas. Y le dice, voy a apagar el teléfono, te prohíbo que se lo cuentes a Chala. Cuando Gencho corta, Didem no entiende nada, dice, porque Gencho le dice, no, está con Magnus, la luna, él había repetido luna de miel, y Didem, claro, tampoco sabe nada de esta historia. Gencho le dice, es algo muy viejo, es algo del pasado. Didem se preocupa, se altera y bueno, y un poco que se arrepiente de haberlo ayudado sin saber nada de esto. Entonces deciden ir a contarle a Chala. En la casa donde están Magnur y Berram, él le acerca ese vaso donde le puso las gotitas, pero Magnur no lo vio, pero igual tira el vaso y lo rompe. Y Berram agarra las gotas y le agarra como la boca forzadamente y le pide perdón por hacer eso, porque todo el tiempo le pide perdón, que la quiere, que todo eso, y le trata de poner las gotas. A todo esto en la mansión, Lamia Sultán les enoja con Chala, dice por haber entrado a nuestra casa escondidas y les pregunta a Sinan y a Doan por qué no las echan, o sea, por qué no la echan a Chala. Chala dice, yo no entré por mi cuenta, Doan me trajo, y ahí le grita, además no tengo interés en vivir bajo el mismo techo que el asesino de mi padre. Y ahí Gulshan, ¿de qué habla? O sea, y Doan le dice a Chala que ese no es el lugar, aparte justo está la nenita también ahí. Entonces, ahí Lamia le pide a Doan que se la lleve, a Chala. Sinan vuelve a preguntarle a Lamia si tuvo algo que ver, ella insiste que no. Entonces, después Doan les vuelve a preguntar a todos, al resto de la familia, si alguien tuvo algo que ver. Nadie responde y en eso Didem llama a Chala y Didem le dice, Chala dice, no puedo hablar, mi hermana desapareció. A todo esto ya están Doan y Chala solos, porque Doan mandó sacar a todo el mundo. Entonces Chala dice, Didem, repito, no puedo hablar, mi hermana desapareció, y Didem le dice, te llamo por eso. Entonces Doan y Chala salen, están Gencho y Didem en la puerta de la mansión. Didem empieza a disculparse, bueno, Doan que medio que se la quiere agarrar con Gencho ya después de la paliza que le dio. Gencho le dice,
están ahí como discutiendo Chala con Diden, porque Diden le explica, le pide perdón, pero no le explica bien por qué. Doan que como que encara a Gencho, entonces al final Gencho dice, Berram secuestró a Magnur, ya lo tira ahí, como que termina todas esas discusiones que están teniendo. Entonces Chala dice, no entiendo por qué lo haría, y Gencho le dice, Berram la ama desde su juventud. Entonces Chala se agarra la cabeza y como dice no, que no puede creer. Doan también queda sorprendido. Esta parte él no la sabía. Entonces le pregunta a Gencho dónde se la llevó, pero Gencho asegura que no sabe. Entonces, pero Didem dice, Alten tiene que saberlo porque yo la reuní con Berram. Y creo que planearon esto juntos. Doan queda impactado, Chala también, pero la empieza a cuestionar a Didem, que cómo conoces a Alten, porque ella no sabe todo ese pasado que habían tenido Alten y Didem. Didem le explica un poco por arriba, Chala se enoja, bueno, está. Chala entra a la mansión furiosa y le pregunta a los gritos a Alten dónde está su hermana. Alten dice que cómo ella iba a saber dónde está la loca de tu... ¿Cómo voy a saber dónde está la loca de tu hermana? Cuando dice eso, Chala se le va a tirar encima, pero Sinan, creo que Sinan que la agarra para que no le llegue a pegar. Doan le dice a Alten que Magnur está en peligro, que tiene que hablar. Alten niega, sigue negando. Dice, yo nunca la vi, pero la nenita resulta que no está solo para interrumpir a Sinan y a Magnur. La nenita dice que no es verdad, que la madre estaba con Magnur. Entonces, ahí Alten tiene que confesar que lo hizo por dignidad, porque ella es la esposa de Sinan y ya una vez le trajeron al amante, lo hice por la cantante, y ahora viene su amor. No pueden estar todos bajo el mismo techo. Entonces Chala dice, mi hermana ni siquiera puede hablar, dice, ¿iba a seducir a tu marido? Le dice furiosa, ¿no? Entonces Sinan le grita a Alten, ¿a dónde la enviaste? Y Alten dice, se la entregué a Berram. Y ahí Sinan le empieza a gritar, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Entonces Alten dice, él también era su exnovio. Y Sinan le dice, ella no fue su novia ni nada parecido. Él estaba obsesionado con ella y él la molestaba. Te dije, Doan, que ese tipo era peligroso. Entonces Chala ahí dice, ¿qué dices? Le pregunta a Sinan, porque no sabía tampoco esta parte de la historia. Entonces Sinan le cuenta lo que le dijo Berram a Yusuf, o sea, que Yusuf fue furioso a buscar a Sinan a la mansión hace 25 años por la calumnia de Berram, que Sinan forzó, que abusó de Magnur. Entonces, pero Chala dice, no busques excusas para tus crímenes, como diciendo que quizás de verdad lo que él hizo eso. Entonces, Doan le dice, Chala, yo enfrenté a Berram por su calumnia y él no lo negó. O sea, Doan dando fe que eso realmente fue una calumnia. Entonces Chala empieza como a hacer, como que tiene arcadas, como que va a vomitar y sale corriendo, Doan sale tras ella y Sinan se queda reclamándole al Ten por lo que hizo, furioso. Chala está en el lado de la terraza y está como agachada, como que fuera a vomitar, está descompuesta y llorando le dice a Doan que siente náuseas, dice, a ese tipo lo llamé Abby, o sea, lo llamé hermano. Entonces llora y habla diciendo que se lamenta haberlo considerado un sustituto de mi padre. Doan le dice, no hay peor decepción que la de un familiar. Dice, pero no es tu culpa. Y Chala dice, ¿cómo no es mi culpa? Él siempre evitaba encontrarse con mi hermana y no me animé a decir que algo extraño estaba sucediendo. Le permití estar cerca de nosotros. Doan insiste, no es tu culpa. Y Chala dice, fue mi culpa por confiar tanto en él. Hasta ahora no tenía miedo porque tenía un hermano mayor, me sentía cuidada, me sentía protegida, pero su única preocupación era que yo era la hermana menor de mi hermana, digamos. Este hombre está tan enamorado de mi hermana que sería capaz de lanzar una calumnia así contra tu hermano. O sea que ahí asume que debe ser verdad lo que dijeron. Doan dice, eso no es amor, es una enfermedad, es una obsesión. Entonces Chala dice, entonces ahora a mi hermana como que da a entender lo que piensa que le está haciendo a la hermana.
Entonces Doan le dice, la agarra y le dice, ni siquiera pienses en eso, la abraza, como que la cobija, y Doan le dice, te prometo que esta noche tu hermana estará en casa. Sadet habla con Lamia en la habitación donde está Tahir, y Sadet dice que está preocupada por lo que Chagla pueda hacer ahora que sabe del asesinato de su padre. Sadet dice, luego investigará otras cosas también. Lamia dice, no puede hurgar, ese secreto solo lo sabemos tú, yo y Tahir. Y también la difunta madre de las chicas. No te preocupes, ella solo está suponiendo cosas. O sea, que si Sadet está hablando de algo que es un secreto solo entre ella y Tahir y Lamia Sultán, evidentemente para mí a esta altura queda claro que Melek es la hija de Majnur y Sinan. Porque es la única forma que Sadet esté involucrada en algo, que Sadet siempre está al margen de todo, es que tenga que saberlo porque le dieron para criar a la nena. Si no, no hay ninguna forma de que Tahir y Lamia compartieran con Sadet un secreto. Así que yo ahí me doy por convencida, a pesar que no entiendo la edad de Melek, que yo creo que tiene 18 años, pero para mí esto cierra con cierra, o sea, me cierra a mí que Melek sea la hija de Majnur y Sinan. Entonces Lamia dice, todo este tiempo estuvo callada, no investigó, dice, ¿por qué lo haría ahora? Claro, lo que pasa es que Lamia cree que Chala sabe esto desde el principio, que se metió en su vida sabiendo todo, que ellos habían matado, que Tajir había matado a Yusuf, y no, Chala se metió en esto por Berran, pero nunca supo nada de esto. Entonces creen que si no investigó hasta ahora, ¿por qué va a seguir investigando cosas? Entonces Lamia le dice a Sadet, no le digas nada a Doan, justo que se están reconciliando, o sea, porque la relación entre Sadet y Doan está mejorando, no lo eches a perder, no solo perderás a tu hijo esta vez. Y sí, porque si se sabe todo, ya va a estar Sinan y va a estar Melek. Por eso digo que ya me está cerrando que la hija de ellos es Melek. Sadet dice, quizás Dios nos dio la oportunidad de alejarnos del pecado, esta chica es una oportunidad. Entonces Lamia la rezonga y dice, nosotros no hicimos nada. Como que se ve que ellas tuvieron que aceptar las decisiones de Tahir. A todo esto el médico forense llama a Doan y le dice que la sangre en el abrigo es de Tahir y Doan se lo cuenta a Chala. Entonces Chala dice, entonces mi hermana apuñaló a tu padre. Y Chala está como que ya ahí como que ya no cabe, o sea, no puede más, está destruida por todo lo que se está enterando. Ahora, yo por mi parte no creo que Majnur, yo tengo mis dudas si fue Majnur. Quizás Majnur vio quien lo hizo, o sea, que después se pueda descubrir de que ella fue testigo, pero que no lo hizo, no sé. Eso es algo que se me ocurre a mí. Doan, que ve a Chala tan destruida, le dice, primero tenemos que encontrarla, luego me ocuparé de esto, para salvar a mi hermana no echaré al fuego a la tuya, delante de todos. En realidad, la verdad que la traducción, y yo lo chequeé, dice, echaré a la tuya al fuego delante de todos. No sé, para mí hay algo que no está bien, porque al contrario, le debe estar diciendo que para salvar a mi hermana no echaré el fuego a tu hermana delante de todos. ¿Pero qué pasa? Alten estaba escuchando todo esto que estaban hablando. ¿Y qué hace? Va corriendo y le cuenta a Lamia, y se ve que también escuchó lo del abrigo. Yo no sé porque él en realidad, lo único que le dijo el médico fue de la mancha de sangre. No sé cuándo Doan mencionó el abrigo hablando con Chala, pero no importa. Alten como que escuchó todo y le dice, Doan intentará encubrirlo porque tiene una debida por Chala. Le dice Alten a Lamia después de contarle todo lo que había escuchado. Lamia dice, no puede ser, su hermana está presa. Y Alten le dice, hasta ahora no avisaron a la fiscal y Doan no lo hizo por Chala. O sea, no habló con la fiscal para proteger a Chala. Alten dice, va a salvar a Majnur de Berram, tú tienes mucho poder, si puedes conseguir ese abrigo, Melek quedará libre, le dice Alten. Entonces Lamia sigue como la frase dice, y el atentado de Tahir no quedará impune. A mí acá lo que me dio miedo de todo esto es que Chala
una vez que evidentemente estas hagan la denuncia y se quieran llevar presa a Magnur, que Chala crea que Doan la traicionó. Ahora que ya de nuevo confía tanto en él, me da miedo que de ver esto, de que Chala crea que fue Doan. Bueno, Berram está en esa casa vestido de blanco, con ese traje blanco que tenía para su casamiento con Magnur. Le dice a Magnur que la va a vestir de novia, tiene el vestido de novia ahí. Y Magnur agarra un vidrio roto de ese vaso que ella rompió y se lo clava en el vientre. Entonces Berram, no, en lo ¿qué hiciste? ¿Por qué? No mueras. Está totalmente triste, horrible. Entonces a todo esto tenemos a Doan que vuelve a hablar con Gencho y le dice que le diga todos los lugares que sepa que pertenezcan a Berram, y Gencho dice que en realidad no sabe nada. Y justo a Gencho lo llama a Berram para que le dé el contacto del sastre, o para que se comunique o llame al sastre. El sastre verdaderamente es un sastre de ropa, es al que fue Berram una vez que lo balearon, que es el que le hace locura, lo cose, hace todas las cosas cuando no pueden ir al hospital porque no pueden denunciar lo que pasó. Van con un sastre que es el que lo cura. Entonces quiere que contacte al sastre para que cure a Magnur. Pero cuando Doan sabe que está el teléfono de Ram, agarra el teléfono, y porque Gencho cuando habla se dan cuenta que Magnur está herida. Entonces Doan dice, yo puedo ayudarte, y le empieza a decir todo lo que tiene que conseguir, todas las cosas que tiene que conseguir para guiarlo, para que la cure. Entonces le dice, no es que consigas todo, llámame por videollamada que yo te voy a guiar a curarla. Ahí Chala casi se desmaya. O sea, cuando está, todo pensar de que todos los nervios que está pasando y que la hermana está herida y todo, y como que casi se desmaya. Y para mí también Doan le pide la videollamada porque para mí debe querer ver también la casa, ¿no? O sea, me da la sensación que también quiere hacer eso. Están Doan, Sinan, Chala, Gencho y Didem en la terraza esperando la videollamada de Berram, y Chala desesperada dice, él no va a llamar, no va a llamar. Pero Doan le dice que seguro que sí. Ahí suena el teléfono y antes de atender, Doan les pide a todos que se queden callados para que Berram no entre en pánico. Dice, la vida de Magnur está en juego. Entonces Doan, que tiene todos sus instrumentos médicos, que son cosas que le pidió que consiguiera Berram, le empieza a mostrar cada cosa y le empieza a decir cómo usarla. Le pide que le muestre la herida para ver cuán profunda es, bueno, todo, y ahí Doan le hace todo el seguimiento, o sea, le hace toda la demostración. Y cuando Berram dice que el sangrado se detuvo, Doan le pregunta si tiene antibióticos, Berram le dice que no. Entonces dice que le tiene que dar un número, no sé si es una identificación, creo que es el número de su identificación, porque le tiene que mandar una receta electrónica, porque no puede comprar antibióticos sin receta. Y dice, si no lo haces, media hora puede entrar en un shock séptico, así que necesitas esta receta. Cuando corta, les explica que la herida de Magnur no es tan profunda, que le dijo eso para que cuando fuera a la farmacia, o sea, poder localizar dónde está Berram. Porque Doan llama a alguien y le dice, tiene que saber, a esta persona que llama le dice, cuando se vaya a utilizar esta receta me tienes que decir dónde es. Ahí van a saber por dónde anda Berram. O sea que por supuesto Doan tiene una inteligencia a prueba de todo. Sinceramente no se le escapa nada. Siempre digo lo mismo, a mí me encanta el actor y me encanta el personaje, que es amoroso y todo, pero me parece que es demasiado perfecto. Es lo único que me quejo de Bueno, Doan abraza a Chala y Sinan como que también le acaricia la espalda a Chala. Después están Chala y Doan en el auto siguiendo la pista de lo que le dijeron, pero parece que le dijeron una zona muy amplia, como que Berram se fue para una zona boscosa. Y ahí Doan le explica, yo tengo alguna información más porque yo también pedí la videollamada para ver un poco dónde está. Tengo una idea de que es una casa de piedra, o sea, como que sacó información de esa videollamada que les da más datos para poder encontrarlo. A todo esto tenemos a Asuna en su consultorio, escuchando la grabación de la sesión con Magnur y mirando los dibujos.
y Suna dice, ¿cómo sufriste, Magnur? ¿Cuánto sufriste? Comenta, y de repente se ve que se escucha en el audio de la grabación que Suna dijo, voy a buscar agua. Y cuando ella se ve que se fue, se escucha a Magnur como hablando, diciendo algo, pero no logra entender, entonces llama a alguien que le pide que le aclare la grabación, para escuchar bien lo que decía. Y una vez que esto después le hacen esto en la grabación, ella escucha y parece que Magnur dice mi bebé. O sea, y dice mi bebé. Entonces una empieza a mirar los dibujos y encuentra en uno de los dibujos de Magnur, del escritorio de Tahir y todo, como un bebé dibujado y tachado. Entonces una dice, tuviste un hijo, Magnur. Bueno, eso queda por ahí. A todo esto, Guluyan, en el momento que se va, deja el teléfono y Sefa aprovecha, Sefa con ese celular le manda un mensaje a Shimshek diciendo de encontrarse como si fuera Guluyan y le dice, esta vez voy sin mi marido. Entonces ahí Shimshek le responde con ubicación y Sefa va sola a ese lugar y otra vez es un lugar que es un depósito. Cuando Sefa entra, agarra como un fierro que ve ahí, empieza a gritar, presentate, que te quiero ver, que tienes que ver con mi mujer. La verdad que Sefa está todo, que era un cobarde, ahora está súper así como muy valiente y llamando, gritando, que aparece, que no te vas a meter más con mi mujer, que no sé cuánto, y se ve unos pasos que vienen de afuera y se ve como una persona de traje con un sobre todo y unos guantes, o sea que no se ve nada, no se ve la cara, y entra despacio y cuando Sefa lo ve, se le cae ese fierro y le dice, tú, yo creo que este hombre es el papá de él y de Alten, que Shimshek es porque no olvidemos que Sinan se casó con Alten por una unión más bien medio contractual de que este padre de ellos era socio de Tahir. No nos olvidemos que Shimshek es un hombre que odia a Tahir por sobre todas las cosas, por todo lo que está haciendo es por su odio a Tahir. O sea, aparentemente lo que yo creo es que Tahir le hizo algo mal, o sea, en contra de este hombre, que se creen que murió y que en definitiva está vivo, así que Shimshek para mí es el papá de Alten y de Sefa. Eso es lo que yo creo. Vamos a ver. Bueno, volvemos a Doan y Chala, encuentran la casa, que dicen, creen que es porque es una casa de piedra, pero a Berram le llega al celular un aviso de una cámara y ahí ve a Doan y a Chala. Entonces, Doan logra abrir la puerta, la logra forzar, pero no están ahí, no están ni Berram ni Magnur, pero encuentran todas las cosas esas con las que curó a Magnur. Están escondidos en la casa, en otro lugar, y Magnur intenta hablar, hacer sonidos, pero se desmaya. Entonces Doan y Chala salen de la casa y están ahí hablando afuera y Chala está desesperada y Doan se da cuenta que hay como unas marcas de neumáticos, pero como que solo unas marcas, o sea, como que hubiera entrado un auto que nunca salió. Entonces dice, ellos siguen acá, dice Doan. Ahora, mi pregunta es, ¿dónde está el auto? Porque la casita es así. Si el auto en el que están es el auto clásico y famoso de Tajir, ¿dónde está el auto si no hay garage, no hay nada y la casita es así? Bueno, seguimos con cositas que no están bien. Vuelven a entrar a la casa y Doan empieza a gritarle a Berram, le dice, sé que están aquí, y le dice, Magnur está en peligro, lo que le hiciste no fue suficiente, la herida es más profunda. Entonces le da detalles de lo que le puede pasar, que se va a desmayar, que se va a enfriar. Entonces, Berram, que la ve desmayada, se súper asusta. Y Doan le hace caras a Chala, porque Chala como que se está descomponiendo, le hace caras como que no es verdad que la hermana está tan mal, que se lo está diciendo para asustarlo. Entonces Doan le grita, amar no es ver morir a alguien a tu lado, amar es soltar para que esa persona viva. Entonces le dice, deja Magnur y tú vete, te prometo que no te voy a perseguir. Y entonces después que dice eso se escucha el ruido de un auto, entonces se miran por la ventana y lo ven que se va en el auto clásico, así que empiezan a buscar desesperados, la casa es bastante chica, pero suponen que hay un sótano, descubren la entrada y ahí encuentran a Magnur
Y ahí Doan la agarra y le dice que se la van a llevar al hospital. Doan y Chala llevan a Majnur a la mansión. No entiendo por qué no quedó en el hospital, pero bueno. Sinan está desesperado, entrando a la habitación, desesperado, pregunta cómo está, se lo ve desesperado y Doan lo saca y él también sale. Entonces Majnur despierta y les tira los brazos a Chala cuando la ve, medio llorando, les tira los brazos y bueno, y Chala la abraza, se ponen a llorar y Chala le dice, te prometo hermana que nunca nos separaremos, y ahí se escuchan sirenas de la policía. Y ahí Chala empieza a mirar y ahí como que se hace la idea de que están yendo por Majnur. La fiscal entra por ese portón a ese pasillo de la mansión y Doan se acerca y le pregunta qué pasa. La fiscal le explica que surgió algo beneficioso para Melek. Entonces Doan como que un poco que sonríe, pero dice, ¿qué pasó? ¿De qué se trata todo esto? Y dice, hay otra persona sospechosa. Entonces Doan pregunta quién es. Entonces la fiscal dice que esa persona está en esa casa. Y entonces dice, y ahí llega Chala corriendo y la fiscal dice, Majnur Onju será detenida acusada por el atentado de Tahir Hanjolu. Chala se desespera y Doan empieza a decir, ¿quién informó de esto? ¿Cómo, o sea, está preocupado por saber quién hizo esa denuncia? Entonces la fiscal no le da corte y pregunta dónde está la mujer y Alten dice está allá y señala a donde da uno de los cuartos. Entonces Chala dice fuiste tú y se tira furiosa, se quiere tirar sobre Alten, por supuesto que la detienen. Y Doan le dice a la fiscal, quien hizo la denuncia no sabe nada, no entiende ni escuchó nada, no sabe nada. Entonces, de repente, están toda la familia ahí en el pasillo, ¿no? Porque siempre están todos ahí, se escucha como el ruido de un bastón en el piso, contra el piso, unos cuantos golpes, todos se dan vuelta y Lamia dice, yo lo hice. ¿Pensaban que la sangre de mi hermano se derramaría en vano? Entonces mira a Chala y le dice, el pecado de tu hermana no lo pagará Melek. Ahí bajan dos mujeres policías con Majnur, que está por supuesto con cara súper triste, Chala que la abraza, le ruega a la fiscal que no se la lleve, por supuesto se la empiezan a llevar, Chala grita, Doan la abraza, Chala sale corriendo atrás de la hermana, y cuando la mete en el auto se tira sobre el auto y Chala grita y bueno, y ahí termina el episodio, Doan conteniendo a Chala que grita y la policía llevándose a Majnur. Lo bueno que tiene esto para mí, de todo esto que está pasando, es que lo que yo creía que Chala iba a sospechar que Doan la traicionó, no sucede, se sabe enseguida que Lamia fue la que hizo la denuncia. Eso a mí me genera alivio, pues ya creía que otra vez se iban a alejar por esta situación. Bueno, espero que les haya gustado. A mí este episodio me pareció buenísimo. Me genera muchas dudas cómo va a seguir, porque con tantos secretos develados, me parece que evidentemente la trama va a dar un giro, porque yo creo que la trama se sostenía por todos estos secretos, las relaciones entre todos se sostenían en base a estos secretos, y que se supieran, que ya sepamos la verdad, que todos ellos sepan la verdad. La verdad, sigue el misterio del bebé, por supuesto que eso todavía, que es lo que está recién dándose cuenta o sabiendo la psiquiatra, pero hay demasiadas cosas que salieron a la luz, así que no sé cómo va a seguir. Me llama mucho la atención que de verdad que parecía como un capítulo final de serie o de temporada, sinceramente, pero no lo es, así que me quedo extrañada de que haya sucedido todo esto. Y bueno, esperemos que el próximo siga por esta línea, que sea un buen episodio. Así que nos vemos la semana que viene. Gracias por acompañarme. Gurushuros.